Vamos en esta noche a abarcar el capítulo 22 de Josué, porque el capítulo 18 y 19 de Josué se trata de la repartición de la tierra a las 7 tribus que quedaban. En el capítulo 20, Dios asigna, en aquellos tiempos no había departamentos de criminología, no había tribunales, no había un orden jurídico establecido, por lo que Dios asigna en el capítulo 20 6 ciudades que se llamaron de refugio, a donde los criminales que habían cometido alguna violación a la ley mosaica, principalmente la que dice no matarás, pero por ser de carácter accidental, los criminales que habían matado por accidente a alguien o imprudencialmente, tenían que correr a esconderse en estas 6 ciudades que asignó Josué para que mientras se investigara el crimen, el familiar de la víctima no fuera a tomarse la venganza en sus propias manos y vengar la sangre de su familiar. Entonces Dios, de una forma muy sabia, estableció 6 ciudades para que fueran a refugiarse y les serviría de cobertura hasta que se investigara el caso por los dirigentes de Israel y se determinara la culpabilidad o no la culpabilidad del asesino. En el capítulo 21 se les asignan ciudades también a los levitas. Los levitas, como ustedes saben, eran los encargados de ministrar en el tabernáculo. Y en el tabernáculo, ¿verdad?, no podían ocuparse en ninguna otra cosa más que en servir a Dios. El capítulo 21 de Josué tiene su paralelo en el Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 9, donde Dios le ordena a los predicadores vivir del Evangelio. El que predique el Evangelio es un caso patético. Y vamos a titular nuestra conferencia en esta noche: los creyentes de frontera. Creyentes de frontera. Les voy a dar una breve introducción para que podamos ir analizándolo poco a poco. Cuando Moisés se encontraba de aquel lado del Jordán, vamos a pintar el río Jordán aquí en medio así, el río Jordán está aquí. Antes de que la nación de Israel entrara a la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán, 3 tribus, Rubén, Gad y la media de Manasés, 2 tribus y media, para ser exactos, vieron, y esto se relata en Números, en el libro de los Números, capítulo 32, le dijeron a Moisés: Moisés, esta tierra está preciosa, esto está maravilloso para nuestros ganados, hay mucho pasto, déjanos que nos quedemos a vivir aquí, no queremos ir al otro lado del Jordán, vayan ustedes, aquí está bien para nosotros. Moisés se enojó y les dijo que al hacer eso iban a desanimar a las demás tribus. Y porque Dios les había asignado como el lugar para herencia la tierra de Canaán. Y no había ninguna otra herencia para ellos más que al cruzar el río Jordán. Ellos insistieron a Moisés: por favor déjanos, y le hicieron una promesa. Si tú nos dejas aquí, en este lugar, cuando ustedes inicien la conquista de la tierra de Canaán, te prometemos que vamos a unirnos a ustedes, a ayudarlos a conquistar las ciudades de Canaán. Y en Josué 1, del 12 al 15, Josué les recuerda esta promesa que le hicieron a Moisés, y efectivamente la tribu de Rubén, de Gad y la media de Manasés, cuando iniciaron la conquista de Canaán, fueron con sus hermanos y conquistaron Canaán. Y cuando vino la repartición de la tierra, pues ellos se regresaron, ¿verdad?, al otro lado del Jordán, como habían acordado con Moisés. Entonces, al acabar de repartir la tierra, Rubén, Gad y Manasés se fueron al otro lado del Jordán, no se quedaron en la tierra prometida. Y entonces, ahí estando ya ellos en la tierra que le habían pedido a Moisés, que era muy buena para los pastos de sus ganados, a darse cuenta que extrañaban
la adoración a Dios y el compañerismo con sus hermanos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues levantaron un monumento, un altar. Y cuando las tribus oyeron, las que estaban en Canaán, de que sus hermanos al otro lado del Jordán habían levantado un altar, casi se provoca una guerra civil, porque Dios había ordenado en Deuteronomio 12, en Levítico 17, que el altar a donde Israel debería adorar debía ser en el lugar específico que Dios determinaba. No podía cualquier persona decir, yo quiero adorar a Dios en aquel cuartito, o bajo ese árbol, o en aquella montaña. Era Dios el que decía, es en este lugar donde me tienen que ustedes que adorar. Entonces las tribus, al ver que sus hermanos al otro lado del Jordán erigieron un altar, se enojaron y lo consideraron una blasfemia. Entonces se nombró una delegación de los principales líderes de Israel, encabezada por el sacerdote Fines, un hombre de Dios y probado en la batalla por Josué. Fueron y cruzaron el Jordán y les preguntaron a los hermanos, oigan, pero ¿cómo se atreven ustedes a levantar un altar? Esto va a provocar una guerra civil. Entonces ellos dijeron que el altar no era para adorar, sino para un testimonio, para que cuando pasara el tiempo, los que estaban del otro lado y los cananeos que quedaban al otro lado del Jordán, recordaran que también ellos pertenecían a la nación de Israel. En otras palabras, la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés se convirtieron en creyentes de frontera y representan a todos los cristianos que quieren lo mejor de los dos mundos. Quieren las bendiciones de Dios, pero también quieren Las Vegas, Nevada. Quieren las bendiciones de Dios, pero también aman las discotecas. Quieren las bendiciones de Dios, pero también aman el mundo, el materialismo y la popularidad y la fama y el poder. Y la Biblia dice, no podéis servir a dos amos. Vamos a adentrarnos pues en esta noche a nuestro estudio y quiero comenzar relatándoles un incidente que sucedió el 14 de agosto de 1945, porque fue una fecha donde millones de personas en el mundo fueron felices. Ese día, los japoneses, en un barco que se llamaba Missouri, firmaron el Tratado de Paz y se acabó la Segunda Guerra Mundial. El 8 de mayo del mismo año del 45, las Naciones Unidas declararon que los alemanes se habían rendido y fue la felicidad porque millones de personas que habían ido a la guerra regresaban a sus casas y pues el encuentro con sus familiares y con su esposa y al ver a sus hijos otra vez era algo que les llenaba de emoción y satisfacción. Los soldados de las tribus de Rubén, de Gad y de Manasés también sintieron algo especialmente una euforia muy especial cuando atravesaron el Jordán y regresaron y por primera vez veían después de muchos años de la conquista de Canaán a sus familiares, porque la conquista de Canaán finalmente se había llevado a cabo por Josué. Por más de 7 años que duró la conquista de Canaán, esperaron a sus familiares al otro lado del río y ahora los soldados victoriosos regresaban a casa. Sin embargo, este regreso no fue del todo feliz porque algunos incidentes, como les mencioné anteriormente, casi provocan una guerra civil entre los propios hijos de Jacob, entre las 12 tribus de Israel. Vamos a considerar los eventos y vamos a ver en el capítulo 22, los primeros 3 versículos, de qué forma Josué reconoce el trabajo, el valor de los soldados que pelearon en Canaán. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y les dijo, ustedes han guardado lo que Moisés, siervo de Jehová, les mandó, y han obedecido a mi voz en todo lo que les he mandado. En otras palabras, cumplieron su palabra, que cuando conquistaran Canaán, se unirían a sus hermanos
y ahora iban de regreso a su casa. Versículo 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que se han cuidado de guardar los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Estas 2 tribus y media, repito, permanecieron fieles a Josué, cumplieron la palabra que le habían dado a Moisés, y entonces regresaron a su tierra, y Josué les despide de una manera bendita y de una manera amorosa. En el versículo 4 les hace una advertencia, y en el versículo 5, ahora pues, que Jehová vuestro Dios les ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, les dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Y escuchen las 5 cosas que se nos manda hacer a todos los que formamos el pueblo de Dios. Número 1, amar a Jehová nuestro Dios. Número 2, andar en sus caminos. Número 3, guardar sus mandamientos. Número 4, seguirle. Y número 5, servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Dios les había prometido en Deuteronomio capítulo 12, versículo del 9 al 10, que cuando conquistaran Canaán iban a tener descanso. Dice Deuteronomio 12 del 9 al 10, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y la heredad que les da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios les hace heredar, y Él os dará reposo de vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Quiero que ustedes observen que las lecciones espirituales que estamos abordando son profundas. Esto del reposo se le dedican 2 capítulos en el Nuevo Testamento, capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Hebreos. Y ahí Dios en el Nuevo Testamento nos muestra que el reposo que Él tuvo en la creación, el 6º día, ¿verdad? Cuando acabó todo, el 7º reposó, es un símbolo de que cuando hablamos de palabra reposo significa dejar de trabajar o dejar de obrar o dejar de operar. Descansar es no hacer nada. Al 7º día Dios no hizo nada. Pero Cristo llega al mundo y nos dice algo asombroso. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. A ver, espérame, Señor Jesucristo. La Biblia dice que tu Padre descansó y no nos dice cuánto ha durado el reposo de Dios, o sea, el 7º día de la creación, ¿correcto? Dice, descansó el 7º día, pero no dice, y volvió otra vez a trabajar el 8º día, sino que al acabar el 7º día, significa que todo lo que Dios hizo en el universo, lo hizo, y lo que ahora está haciendo es mantener la creación, pero no está creando nada nuevo. ¿Otra vez? Dios descansa de la creación. Pero no solamente el Dios de la Biblia es el creador, sino también el que sustenta lo creado. Entonces, ahora Dios trabaja sustentando, pero terminó la creación en 7 días, en 6 días y el 7º reposo. Y a nosotros se nos da un calendario asombroso de 7 días. Pregúntale a tu profesor ateo, ¿de dónde salió la semana de 7 días? O pregúntale a los budistas, o pregúntale a los hindúes, ¿de dónde salió el calendario de la semana de 7 días? Los meses de 30 días y los años de 365 días. Y la respuesta está de la Biblia. De la Biblia. Dios entonces hace esto. Él que conoce nuestro organismo, nuestro corazón, nuestro estómago, nos programa para que sean 6 por 1, 6 por 1,
6 por 1. 6 días de dale, párate el séptimo día. 6 días de dale, descansa el séptimo día. Porque si no aprendemos a descansar un día a la semana, afectamos nuestra salud. Ahora muy bien, entramos al Nuevo Testamento y a los judíos se les dio el sábado como el día específico para descansar. Pero al entrar al Nuevo Testamento nos damos cuenta en Colosenses 2, 16 y 17 que ya no podemos ser juzgados en cuanto a días de reposo, luna nueva, festividades, ritos, fiestas, etcétera, etcétera, porque todo lo que el Antiguo Testamento simbolizaba, Cristo, la esencia, lo vino a cumplir. Sin embargo, ahora el séptimo día para nosotros, o el descanso, el reposo, es de carácter espiritual. Y cuando alguien llega y me dice, ¿por qué ustedes los cristianos no descansan el sábado? Yo sé que la persona que me pregunta eso es sabático o adventista del séptimo día. Y mi respuesta es que cuando yo vine a Cristo, Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí los que están trabajados y cargados y los haré, ¿qué cosa? Los haré reposar, los haré descansar. Cuando llegamos a Cristo y venimos y le aceptamos como nuestro Salvador, descansamos por primera vez de la carga y la mochila que traíamos de nuestros pecados, la ponemos en la cruz y nos sentimos ligeritos. Pero Jesús dice que una vez que vayamos a Él, carguemos su yugo, que es fácil y ligera su carga. Entonces, el primer descanso lo tenemos al venir a Cristo y el segundo descanso cuando nos discipulamos. Al discipularnos, o sea, recibo a Cristo y al comenzar a seguir a Cristo le da descanso a mi alma, porque seguir a Cristo es leer la Biblia diario, orar diario, echando toda mi ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí, y cada día encuentro en Cristo la bendición de poder tener a alguien que se preocupa de mis más pequeños detalles, de mis más infinitos problemas, y que puedo encargarle a mi hija y a mi hijo y mi trabajo, y yo descansar. Filipenses 4, 5 y 6, por nada estén, ¿qué cosa? Afanosos, cálmate. Tú ya eres cristiano, yo soy cristiano, ya no manejes tan rápido, ya no tengas tanta prisa en la vida, relájate, tranquilino, pipilino. Tú ya no puedes tener esa vida de, ¿y ahora qué? ¿Qué comeré? ¿Y qué haré? La ansiedad. Estamos atribulados y todos tenemos problemas, mas no desesperados. Según de Corintios 4, del 7 al 8. Estamos con problemas, pero no atribulados al grado de no dormir, ni para fumarme un cigarro, ni una copa de vino, ni escapar por una falsa puerta o válvula de escape. Ahora tengo en Cristo mi descanso. Y esto es lo que se llama en Hebreos 4 el descanso espiritual, pero aparte tenemos un cuerpo que necesita descansar. Entonces el cristiano no adora el sábado, no descansa el sábado, porque nosotros descansamos todos los días. Yo le contesté a esta persona, mira, yo tengo el día de reposo el sábado, el domingo. Le dije, ¿qué tú nada más tienes de día de reposo el sábado? Le dije, fíjate, pues yo te gano porque tengo 7 días a la semana de reposo. Entonces el cristiano reposa todos los días espiritualmente. Ahora, si tú trabajas el domingo en un hotel y el lunes es tu día de descanso, procura el lunes santificarlo, o sea, no hacer nada con tu familia, vete al campo, haz otra actividad, rompe tu rutina, porque Dios quiere que 6 días trabajemos y un día rompamos la rutina. Descansar es un arte, decían los chinos. Hay muchos de ustedes que van a la playa y dicen, vamos a descansar a la playa, y están en la playa, con el coco, la chela, las muchachas, y vámonos, y ya tomaste sol, y estás así. No puedes llegar y acostarte con la panza al sol 1 o 2 horas y no pensar en nada, porque estás tan acelerado, y tu problema es con tu hija y con tu hijo, que ni siquiera un día de la semana aprendes a huir del mundo en el cual estás continuamente laborando, y aprender ese día a poder descansar físicamente, mentalmente hablando. Las personas más equilibradas mentalmente son las personas
que saben descansar. Las personas más afectadas mentalmente son las personas neuróticas, esquizofrénicas, maníaco-depresivas, psicóticas, que tienen problemas graves porque no saben lo que significa echar nuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Estos cristianos, este pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, tenían que saber que no puede haber descanso hasta que no hay guerra. ¿Escuchaste bien lo que te dije? Vienes a Cristo y descansaste en Él, pero ahora hay que seguir a Cristo todos los días. Y si tú quieres descansar del problema de tu hija, del problema de tu marido, el problema de tu esposa, el problema de tu trabajo, si tú quieres tener paz, tienes primero que luchar por ese problema. Muchos cristianos han creído, como todo es automático, café automático, microondas, todo al vapor, que la santificación es ya, un toque de Dios, un acto de fe y se acabó el problema. Y así no es como Dios nos dice. La Biblia nos muestra que hay una lucha que pelear. Hay una batalla que pelear. Hay una carrera que correr. Y es correr diario. La espada diario, el escudo diario. Y como Dios sabe que nos cansamos, Él nos quiere dar reposo cuando acabamos de pelear. Si tú luchas en oración, si tú luchas por tus problemas, si tú echas tu ansiedad sobre de Dios, si diario estás descansando en Cristo, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y volarán más alto que las águilas. Pero es los que esperan en Jehová nada más, los que diario tienen un contacto con Dios. Entonces Josué les despide y les advierte para que nunca se olviden de guardar, seguir y vivir para Dios. Y en el versículo 6 al 8 les bendice y les despide y se van a sus tiendas. Este era el ministerio del sumo sacerdote. Números 6, 22 al 27. Eran los que bendecían al pueblo. Pero el pueblo común podía invocar las bendiciones de Dios sobre otras personas, especialmente el líder de la familia es el que tiene la autoridad de bendecir su casa. ¿Escuchaste? Varón que me escuchas, somos tú y yo los varones, los que tenemos una autoridad espiritual directa de Dios, de antes de acostarnos, cuando nuestros hijos están dormidos, bendigo a Pepito, te bendigo fulano de tal, te bendigo a mi esposa, bendigo esta casa. Gracias, Señor, tomo autoridad contra todo espíritu de maldad aquí en mi casa, que puedas echar a mis hijos. Y esta bendición que tú das diario antes de acostarte a tu casa, tiene repercusiones en el cielo, porque lo que atas aquí abajo es atado allá arriba. Nosotros tenemos la autoridad de Dios de poder bendecir. Ahora en el versículo 9 y 10, vemos que los hijos de Rubén y los de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron pues entonces al otro lado del Jordán, y vean la frase, separándose de los hijos de Israel. Desde Silo, que está en la tierra de Canaán, versículo 10, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Aquí fue cuando ellos comenzaron a olvidarse, ¿verdad?, de que Dios nos creó a su pueblo para crecer juntos. Yo me he encontrado tantos, yo no sé si son hermanos todavía o no son hermanos, pero mucha gente así, bueno, tú eres cristiano, sí, ¿y dónde te congregas? No, es que yo no necesito congregarme. En mi casa yo soy cristiano y las iglesias a las que yo fui, fíjense lo que dicen, me decepcionaron, andaban buscando la Nueva Jerusalén probablemente. Y por eso ahora yo estoy en mi casa y no voy a ningún lado, o tenemos estudios aquí en mi casa y ahí tenemos nuestra iglesia. Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña. Esa teología proviene del abismo. Esa teología proviene del infierno. Porque dice en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Versículo 25, que no dejemos de congregarnos.
En Hebreos 13:17, que debemos de someternos a nuestros pastores. Necesitamos, sí, muchos dicen, no, Cristo es mi pastor. Claro que Cristo es nuestro pastor de todos. Él es el príncipe de los pastores. Pero aquí abajo en la tierra, Efesios 4:11 y 12, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificar. En el griego dice, equipar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura y a la medida de la fe de un varón perfecto. O sea, hasta que no lleguemos a esa madurez, que será cuando Cristo venga, 1 Juan 3, del 1 al 3, hasta que Cristo venga, habrá apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, cualquier persona que diga, yo no necesito tener un pastor a quien sujetarme, es una persona que está rompiendo el diseño de Dios. Son doctrinas de demonios. Porque la Biblia nos enseña claramente en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si la oreja dijere, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fueran oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Dios puso a unos en una iglesia que se llama presbiteriana, a otros los puso en una iglesia que se llama metodista, a otros una pentecostal, otra la iglesia de Dios, otros vida nueva, otros amistad cristiana. Dios coloca y manda a cada persona, porque todas las iglesias las necesitamos, todos nos necesitamos, ninguno tiene más que otros. Las revelaciones de Dios, hay un remanente en todos de una manera igual y equitativa, todos tienen dones y no hay nadie que pueda decir, no necesitamos a esa iglesia, o los de esa iglesia son más pequeños que nosotros y nosotros somos más grandes, porque en ese momento violamos lo que dice el versículo 21. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. El día que un hermano pueda atreverse a decir, yo no necesito juntarme con aquellos, o no necesitamos aquellos, o aquellos, en ese momento esa persona está mutilando el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 21, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ustedes. Versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Así pues, lo que pasó en el Antiguo Testamento, en Josué 22, fue una división del cuerpo de Dios. Una división del pueblo de Dios. 3 tribus se van al otro lado del Jordán y se separan de sus hermanos. Y quieren hacer su iglesia, quieren tener su pastor, quieren tener su altar a su manera. Y rompen totalmente el diseño de Dios en su santa palabra. Bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó cuando hicieron esta decisión? Regresamos a Josué 22, y en el versículo 11-14, del 11 al 14, vemos que se corrió la alarma rápidamente y le llegó a las tribus que estaban por allá, en la tierra de Canaán. Los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Esta fue la reacción inmediata de una persona impetuosa e impulsiva. La Biblia nos muestra que antes de pelear, escuchemos a la persona defenderse. Fue lo que no hicieron con Cristo, ¿verdad? A Cristo nunca le dieron oportunidad de defenderse. Lo juzgaron y lo mandaron a la cruz. Fue el juicio más injusto de toda la historia de la jurisprudencia. Entonces, estos hermanos, ¿cómo que un altar? Vamos, y levantaron las espadas.
Versículo 13, y enviaron a los hijos de Israel, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, de Galad a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Entonces se calmaron los ánimos, formaron una delegación representativa por Fines, 10 príncipes, un príncipe representando cada casa paterna, para ir y cruzar el Jordán y preguntarles a sus hermanitos qué cosa estaban haciendo o intentaban hacer al levantar un altar y comenzar a edificar su propia iglesia fuera de los planes de Dios. En el versículo 15 dice la Biblia que entonces fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés y les hablaron diciendo: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartarse y seguir a Jehová, edificando altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor? O sea, aquí se cita el pecado de Balaam, allá en el libro de los Números, cuando el rey Balac le pagó para que maldijera a Israel. Pero como Dios protegía a Israel, cuando estamos bajo la bendición de Dios, no hay ninguna maldición que nos pueda alcanzar. Dice Proverbios que la maldición no viene sin causa. Si me alcanza una maldición a mi vida o a tu vida, es porque alguna puerta en mi vida o en tu vida tenemos abierta. Pero si estamos bajo la cobertura de Dios, andando en santidad, con una conciencia limpia delante de Él, Él es nuestro escudo y Él es nuestro galardón, y ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Pero cuando abrimos la puerta, estamos abiertos y vulnerables a cualquier maldición. Entonces estos hombres, estos soldados, se rebelaron contra Dios, y dice el versículo 19, la última parte del 19, además se han edificado altar, además del altar de Jehová, nuestro Dios. Aquí encontramos pues que les reclaman, ¿verdad? Les exhortan, ¿qué están haciendo? Les están rebelando, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Y es increíble la respuesta de estas tribus a la delegación enviada por Josué para investigar el caso. ¿Y qué fue lo que les dijeron? Dice el versículo 21, entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para santificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana sus hijos de ustedes, fíjense lo que le están diciendo, digan a nuestros hijos: ¿qué tienen ustedes contra Jehová de Israel? O sea, les estaban diciendo, el altar que estamos levantando es para que el día de mañana, en los próximos años, los hijos de ustedes no nos pregunten a nosotros si somos cristianos, y porque si somos cristianos, ¿por qué no estamos adorando en el tabernáculo? Sino para que cuando sus hijos de ustedes vengan y nos pregunten, les digamos, este altar es testimonio de que nosotros también formamos parte de las tribus de Israel. Metieron a sus hijos como pretexto de que realmente esa era la razón para construir el altar. Y dice el versículo 25, en su máximo cinismo: Jehová ha puesto por lindero, o sea, Dios fue el que hizo esta división, imagínense nada más, el Jordán entre nosotros y ustedes. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis parte vosotros en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer a Jehová. Rubén, Gad y Manasés no estaban viviendo en esa tierra que Dios les había escogido. Sin embargo, tenían temores increíbles que los hijos del otro lado desviaran a sus hijos del camino. Esto era exactamente lo contrario, porque eran sus hijos los que al vivir en el mundo serían provocados por los hijos de los mundanos, de los cananeos, y los que los harían tropezar el día de mañana.
¿Qué clase de testimonio dan muchos, entre comillas, cristianos, que nunca tienen compañerismo en su iglesia, no tienen familiares, no tienen familias amigas, no tienen amigos, y viven en el mundo, pero dicen que son bautizados y que como son bautizados como no pertenecen a ninguna iglesia cristiana, como son bautizados son cristianos, pero que pues no van a la iglesia porque prefieren quedarse a ver el Guadalajara contra los Tecos? O prefieren irse a otro lado, o prefieren no participar de las bendiciones de la congregación. Estas personas, estos cristianos, no saben que en el momento en que nos separamos de nuestros hermanos en la fe, nos separamos, escúchalo bien, de la cobertura de Dios. ¿Saben por qué Dios escogió a las ovejas para compararnos a nosotros? Porque las ovejas, pudo haber dicho, son chivos, o somos camellos, o somos leones o tigres, ¿verdad? De miles de especies que hay en el reino animal, de todos escogió a las ovejas. Cristo se llama a sí mismo el Cordero de Dios, porque las ovejas son los únicos animales, los únicos de toda la creación que existe en este planeta que necesitan tener un pastor y vivir en un rebaño. Si tú ves una oveja sola, ¿qué es? Oveja perdida. Porque ninguna oveja se supone que viva fuera del rebaño. ¿O sí? Los chivos los ven, los caballos, un caballo por allá, el otro por allá, las vacas, camellos, leones, pero nunca verás un rebaño de ovejas sin un pastor. Y cuando una oveja esté sola, es la oveja perdida. Dios nos creó y diseñó la iglesia para que fuera un rebaño donde creciéramos con la señora de junto que te hace caras feas, con el que te cae gordísimo del sonido, con el que te cae gordísima de la alabanza, con el hermano que no soportas si te lo encuentras el domingo, para que aprendas a soportar los unos a los otros, para que aprendamos aquí en el arca de Noé, que huele re feo a veces dentro del arca de Noé, para que aprendamos a perdonarnos, a soportarnos, a tolerarnos y a crecer como Dios quiere. Dios nos creó seres sociales. Desde el principio de la creación, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos creó seres sociales. Nos necesitamos y necesitamos la comunidad y necesitamos la hermandad y necesitamos la amistad y el consejo y la exhortación de los unos a los otros. Si tú no estás creciendo en un rebaño, estás creciendo como un fenómeno. Te has separado y ya levantaste tu altar en tu casa, ya levantaste tu iglesia en tu casa, ya levantaste al ratito hasta le vas a pagar a una persona para que sea tu pastor particular. Desgraciadamente, los de las tribus de Israel, en el versículo 30 al 34, aceptaron las condiciones al oír que no era un altar para adorar, sino como testimonio, y les dijeron, bueno, pues quédense con su altar, ¿verdad? Y hagan lo que ustedes les da la gana. Al altar le pusieron por nombre Ed. E de Enrique, D de Daniel, Ed, que significa en el hebreo testimonio. Pero si el Señor es Dios, ¿por qué ellos no aceptaron y obedecieron vivir en la tierra que Dios les dio? ¿Por qué si tú dices que estás escuchando este mensaje, que eres cristiano, si realmente eres cristiano, ¿por qué no haces la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que no dejemos de congregarnos. Hebreos 10:25. Que vivamos y tengamos cuidado los unos por los otros. 1 Corintios 12. Que Colosenses capítulo 3, que aprendamos a soportar y a tolerar a nuestros hermanos de la fe. Que no te conviertas en un ermitaño con tu barbota, para eso vete mejor con los lamas allá en la India. El ascetismo es una filosofía satánica. ¿Oíste lo que dije? Los ascetas son las personas que quieren
o piensan que van a encontrar a Dios yéndose al Popocatépetl y ahí se quedan y ahí hacen su casa y ahí viven una cabaña y lejos de la sociedad. Y entonces, si tomamos esa decisión, ¿quién va a predicar este evangelio a todo el mundo? Jesús dijo, id por todas las naciones. No dijo, escóndanse, reclúyanse, aíslense, apártense. Dijo, id, métanse al mundo, ahí en la policía donde trabajas, en la Cámara de Senadores, en la escuela, en tu consultorio, en tu taller, donde quiera que estés, vayan y prediquen este evangelio. Serán testigos cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Si no entendemos esta misión, que la iglesia es un campo de entrenamiento, donde estamos siendo disciplinados, exhortados y probados, harás de iglesia en iglesia, de camino en camino, de cine en cine, de mujer en mujer, de cigarro en cigarro, de filosofía en filosofía, y nunca tendrás reposo ni descanso en tu alma. El día 30 de septiembre de 1938, el primer ministro británico llamado Sir Neville Chamberlain regresó de hablar con Hitler a Inglaterra y les dijo estas palabras a los 10 líderes ingleses del Parlamento. Queridos amigos, esta es la segunda vez que regreso de Alemania con honor. Creo que el tiempo de paz está con nosotros. Les agradezco de lo profundo de mi corazón y ahora les puedo recomendar que se vayan a casa y se duerman bien en sus camas, porque Hitler no nos hará la guerra. Un año más tarde, en 1939, Inglaterra entró a la guerra contra Alemania. La guerra mundial vino sobre todo el mundo. La historia de la iglesia es similar. La historia de la iglesia está repleta de personas que quieren hacer acuerdos con Dios. Señor, yo hago un acuerdo contigo si tú me das esto, o acuerdos con otras alianzas. Pastores o cristianos que son masones y son cristianos, están en la dianética y son cristianos, y todos estos acuerdos que no estén basados sobre la pureza y sobre la verdad de la Biblia no pueden durar, no son de Dios. Ya sea en nuestras relaciones personales, en mis relaciones con mi familia, en mis relaciones de mis negocios, la única paz verdadera que dura es la que está basada, repito, en la pureza y en la verdad de Dios. Cristo dijo, no he venido para que ustedes puedan creer que van a vivir felices. He venido a traer, ¿qué cosa? Espada. He venido a poner a la hija contra el padre, al padre contra la hija, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿A qué se refería Cristo? Que cuando alguien se convierte, se divide la casa entre las tinieblas y la luz. Hemos llegado a una familia donde tenemos que decirles, ¿verdad? Ya no somos iguales. Y ahí comienza la persecución. Hijos contra padres, padres contra hijos, porque el hijo o el padre o la mamá se convirtieron y los demás en la familia no ven la luz y se convierte en una división el hogar por causa de la sangre de Jesucristo. Esta paz que demanda sacrificio y valor y una voluntad férrea para obedecer a la voluntad de Dios es la única paz que podemos tener con los demás. Un hermano un día me dijo, estaba yo en Toluca, tomé un taxi, era chofer la señora esta, y le comencé a testificar, y le dije, ¿usted qué es? Me dice, yo soy testigo de Jehová. Y entonces le dije, ¿y usted qué es lo que predica a la gente? Me dice, me han enseñado que no tengo que entrar en discusión con nadie. Yo respeto cada quien, las creencias de cada quien. Y le dije, ¿no sabe usted que cuando uno se convierte a Cristo, tenemos que entender que la verdad nos lleva a una confrontación? O sea, el cristiano es un guerrero que echa pleito por todos lados. ¿Por qué? Porque imagínense con esa filosofía, tú piensas venimos es que tú estás mal. Nuestro mensaje es que Cristo es la salvación y es el único Dios, y ellos dicen no cualquiera, y nosotros decimos no es cierto, todo es idolatría, es Cristo el único Salvador. Y al decir eso, ¿qué estamos haciendo? Que la gente se enoje contra nosotros, que nos digan separatistas, que nos digan fanáticos, religiosos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a traer espada.
y Cristo vino a separar la luz de las tinieblas. En esta tarde, todos ustedes que no han podido entender que no se pueden vivir en dos mundos, necesitan en este momento arrepentirse de sus pecados. Si tú eres un creyente de frontera y tienes una vida en la iglesia y otra vida el lunes, el martes y el miércoles diferente a la que te manda Dios, eres un creyente que acabarás totalmente controlado y absorbido por el mundo de tu alrededor. ¿Saben lo que le pasó a Rubén, a Gad y a Manasés? En 1 Crónicas capítulo 5 dice la Biblia que los absorbieron, los conquistaron y se los llevaron cautivos a Siria. Y así comenzó la perdición de los hijos de Israel. En el mundo no tienes protección de Dios. En el mundo no tienes la cobertura de Dios. Con tus amigos mundanos, si no es para ganarlos a Cristo, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Santiago 4, versículo 4. Almas adúlteras, cualquiera que se constituya amigo del mundo, de los cananitas, se constituye enemigo de Dios. Mas el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu santa palabra.